Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy no voy a hablaros de ninguna película, sino que voy a hablaros sobre la serie de Historias de la Cripta. Ya comenté hace poco, bueno, así por encima, lo que es la serie de Alfred Hitchcock Presenta. Y bueno, pues quería recordar esta serie de Historias de la Cripta. Una serie que, bueno, pues digamos que los orígenes serían unos cómics de los años 50 de la EC, que estaban publicados por Al Feldstein, si no recuerdo mal, y Bill Gaines, y que bueno, pues tenían, digamos que dos secciones, era Historias de la Cripta y El Baúl de los Horrores, que en realidad eran lo mismo, simplemente eran pues unos cómics de terror. Yo logré hace tiempo, bueno, yo no, en realidad mi hermano, descargar unos cuantos cómics de Historias de la Cripta. Están muy chulos, las ilustraciones, los dibujos, están muy bien logrados, y supongo yo que para la época pues sería un auténtico pelotazo esos cómics donde teníamos pues criaturas de todo tipo, teníamos vampiros, teníamos hombres lobo, teníamos zombies, teníamos asesinos psicópatas, brujas, etcétera. Y bueno, pues la primera vez que se llevó esto a la gran pantalla, porque siempre que, bueno, hay algo que tiene éxito, intentan hacer una película. Hay una novela que tiene éxito, hacer una película. En este caso estos cómics han hecho películas, igual que pues de todos los superhéroes que empezaron a salir, pues siempre se ha hecho una película de cada uno de esos superhéroes. Entonces se llevó a la pantalla pues varias historias de estos cómics, y los primeros en hacerlo fueron los ingleses, la productora Amicus, que hizo la película que en España se tituló Condenados de Ultratumba, aunque el título original era Historias de la Cripta. Luego también se hizo El Baúl de los Horrores, y eran pues dos películas de antologías. La Amicus se especializó en el cine de antologías, que, bueno, pues nos narraban varias de las historias de estos cómics de Historias de la Cripta o El Baúl de los Horrores. Como digo, era lo mismo, era como que habían dos secciones, Historias de la Cripta, te venía como varias historias, y luego te venía El Baúl de los Horrores, pero que era lo mismo, eran las mismas historias, las mismas ilustraciones. Entonces, muchos años más tarde, esto fue en los años 70, las dos versiones que se hicieron cinematográficas, y en los años 90 decidieron hacer una serie para la televisión después del éxito que tuvo la película Creepshow de George Romero, en la cual, bueno, pues se hicieron historias mediante guiones o relatos cortos de Stephen King. Sacaron estas historias de Creepshow, que homenajeaban precisamente a estos cómics de la EC y también a estas películas de antologías de la Amicus, sobre todo, como digo, estas dos, de Condenados de Ultratumba y la del Baúl de los Horrores, volviendo a traer de nuevo el cine de terror de antologías, que ya estaba quedándose un poco caduco cuando entraron los 80, y además un poco trasladando esa imaginería de cómic a la pantalla. De hecho, que Creepshow para mí es la película que bebe más del cómic. Para mí es un cómic hecho película, es un cómic de terror hecho en película. Entonces, bueno, pues gracias a esto, y que luego ya pues se hicieron otras películas de antología, se puso de moda un poco el tema de historias cortas. Luego ya pues vinieron la del Gato Infernal, que también estaba basada en otra serie que era la de Tales of the Dark Side, que también, por cierto, pues estaban ahí como productores George Romero, Stephen King. Los Ojos del Diablo, en el que estaban metidos también Romero y Argento, con producción de Argento, o basada, metiendo dos historias de Edgar Allan Poe, pero adaptadas a la actualidad, en fin. Entonces, bueno, pues decidieron volver a traer el tema de estos cómics, pero hacer una serie de televisión. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, pequeño, ahí tendría, creo que empezó la serie en el 92, si no recuerdo mal, en Telecinco, yo tendría unos 12 años, y yo estaba súper ilusionado. Decía, joder, estaba ilusionadísimo porque veía los trailers que hacían de esta serie, y era como, salía por ahí Guardián de la Cripta, que era el presentador, el maestro de ceremonias, el que presentaba cada uno de los capítulos. Y bueno, pues cada historia, digamos, cada capítulo era una historia diferente. Eran cortitos, tendrían unos 20 y pico minutos, media hora más o menos. Y bueno, pues cada capítulo nos contaba una historia diferente. Eran producidos por Richard Donner, Joel Silver, Robert Zemeckis y Gilbert Adler, que luego, por cierto, se encargaron a finales de los 90 de crear la productora de Dark Castle. Y bueno, pues cada capítulo lo dirigía un director diferente, directores bastante buenos. Walter Hill también estaba, por cierto, en la producción. Walter Hill dirigió algunos capítulos.
Incluso tenemos algunos capítulos dirigidos por Steven Spielberg y uno incluso por Arnold Schwarzenegger. Y Tom Hanks también dirigió otro, por cierto. Y entonces, pues eso, que eran historias diferentes, todas ellas basadas en los cómics, en historias que ya se habían visto en esos cómics. Luego incluso tuvo tanto éxito la serie que se hicieron 3 películas. Se hizo la primera, que fue El Caballero del Diablo, la segunda, El Club de los Vampiros, y la tercera, que no salía Guardián de la Cripta, pero sí que entra dentro de lo que es estas producciones de historias de la cripta, era El Ritual, que esa estaba basada, esa era un remake de la película Yo anduve con un zombie de Jacques Tourneur. Entonces, bueno, pues estas historias la verdad que estaban muy chulas, como digo, eran cortitas, cada una te presentaba una historia diferente, muchas de ellas mezclaban el humor con el terror, algunas eran más serias, otras eran un poco pues más paródicas, pero todas estaban muy bien. Yo recuerdo que destaco, de las que más me gustaron fueron la primera que vi, que creo que fue la primera que emitieron, era una de un tipo que van a trasladar como una cárcel, un delincuente, y el delincuente intenta fugarse y mata al policía, pero el policía antes lo esposa, lo tiene esposado de la muñeca con él. Entonces el tipo está en el desierto, policía tira la llave, y el tipo está en el desierto y tiene que cargar con el cuerpo del policía muerto por todo el desierto, y a todo eso que va un buitre todo el rato dando vueltas detrás de ellos, esperando a que se mueran para zampárselo. Esa me gustó mucho, esa, si no recuerdo mal, creo que fue el primer capítulo que pusieron, que emitieron y que vi. Luego también recuerdo el que dirigió Tom Hanks, también me gustó mucho, que aparece en un cameo Tom Hanks, y también sale lo protagoniza Ted Williams, que era un tipo que engaña a mujeres millonarias, pone anuncios y las seduce, y luego se casa con ellas, hace que en el testamento lo pongan todo su nombre y las mata, las envenena y se las carga, y luego al final resucitan estas mujeres y van a vengarse de él. Hubieron muchos capítulos que estaban chulos. Otra también, que había una chica que era testigo de un asesinato y el tipo resulta que es un psiquiatra y la da por loca y la encierra en un manicomio, y entonces le va poniendo como una especie de droga que hace que no pueda hablar, y entonces, bueno, que la tiene controlada. Muy chulas, muy chulas. Me pongo a recordar capítulos, había muchos capítulos muy buenos, muy buenos. No puedo decir en realidad, sí, había algunos pues, que son más flojos, está claro que había algunos que son más flojitos, pero la mayoría tenían algo que a mí me gustaba. Cada una tenía un toquecillo que hacía que fuera distraído, aparte como digo, pues, tenían media horita, un poco menos, pues eso se pasaba volando. Pero habían otros que eran muy buenos, la verdad es que habían muchos, los que estoy comentando son muy buenos. Había otro también que aparece Christopher Reeve, el de Superman, que tienen como un comercio que solamente, o sea, es un restaurante, pero solamente sirven calamares, y como que no va casi nadie y tienen deudas y tal, y de repente como que uno de los que trabajan allí se carga al que iba a cobrarle, al cobrador este, y lo cocina, ¿no? Entonces empiezan a ver de que la gente empieza a ir y a comer la carne de ese hombre, sin saber que es carne humana, por supuesto, y eso se llena porque la carne les encanta, y entonces, bueno, pues deciden seguir matando gente para que el negocio siga para adelante. En fin, muchos capítulos muy chulos, tocaban todos los palos, igual te veías uno que eran, pues, algunos eran más de misterio, más thriller, otros eran más de terror, tocaban algunos más temas realistas, otros temas fantásticos, pero te podías ver desde asesinos a hombres lobo, a vampiros, a zombies, a cualquier tipo de brujería, vudú, todo estaba en estos capítulos, y eran presentados por este guardián de la cripta que era tan carismático. Y bueno, era pues eso, pues una serie que estaba muy bien y mítica. La verdad es que no sé cómo no se ha vuelto pues a hacer la serie. O sea, a veces que con el tiempo pues salgan versiones modernas de esta serie, o sea, de series antiguas. Entonces, hubo, si no recuerdo mal, creo recordar que M. Night Shyamalan quería recuperarla, quería volver a hacer lo de historias de la cripta, pero la cosa se quedó en el aire, al final no se hizo. Sin embargo, sí que se hizo, The Creepshow, se hizo una serie, pero yo los capítulos que vi a mí no me convencieron nada. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor lo que hubiera hecho Shyamalan hubiera estado mejor o no, no lo sé. Shyamalan es que también es por donde lo cojas. Hay veces hace cosas muy buenas que cosas muy malas. Tampoco significa que las dirigiera él. Igual a lo mejor pues
hacía las veces de productor, como hizo Jordan Peele, con esa nueva revisión que se hizo en los límites de la realidad. No lo sé. Pero bueno, ahí nos quedará siempre los capítulos originales de Historias de la Cripta, que son una auténtica maravilla. Todo, o sea, si podéis tener todos los cómics, las 2 películas que hizo la Amicus, las 3 películas largas que se hicieron de Historias de la Cripta. La última del Ritual a mí no me convenció, me parece un remake muy flojito de la película Yo anduve con un zombie. Se deja ver, pero la verdad es que es muy floja. Pero sí que es verdad que El Caballero del Diablo me parece muy buena y El Club de los Vampiros no es tan buena, es bastante más floja, pero no sé, está bien. Tiene un tono así cómico que está bastante chulo. A mí sí que me gusta, no me encanta, pero me gusta. Y la serie, por supuesto, que está genial. No puedo más que recomendarle, quería recordarla, pues al igual que hice con la serie de Alfred Hitchcock Presenta. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película que es Historias muy felices y hasta siempre.